Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión te voy a contar acerca de los errores que cometes al reproducir suculentas. O mejor dicho, por estas razones fracasas al cultivar suculentas o reproducir suculentas desde hoja. Hoy te voy a contar las razones por las cuales no tienes éxito al momento de cultivar hojas de suculenta. En esta ocasión tengo unas hojas de Queveria Perlebón Number que están saliendo. Algo que debes saber es que no todas las hojas funcionan igual y por desgracia cometí uno de los errores al tratar de reproducir hojas de suculentas, reproducirlas en otoño. Pues da la casualidad que el otoño no estaba tan frío como imaginé, me puse a cortar hojas a lo loco, decapité suculentas. Oh, sorpresa, tenemos un invierno muy frío que está haciendo que las suculentas no quieran sacar raíces. Entonces, el primer error por el que fracasas al reproducir suculentas es reproducir las hojas en otoño y en invierno. Recuerda que la mejor época para reproducir suculentas pues es cuando se finaliza el frío, cuando finaliza el invierno, empieza la primavera. Ese es el mejor lugar para reproducir suculentas. Créeme que te vas a notar la diferencia. Siempre es mejor reproducir las suculentas cuando finalizan los fríos del invierno y empiezan los calores de primavera, para que de esta manera las suculentas tengan dos periodos, que sería primavera y verano, para poder nacer, tener raíces fuertes. Para cuando llegue el invierno habrán pasado por el otoño. Si tienes suerte de tener un otoño con fríos débiles, pues las suculentas estarán completamente adaptadas y con raíz. Estas suculentas que no tienen raíz y que por desgracia las sembré en otoño, tengo que tenerlas dentro de casa, si no el frío del invierno podría terminar rostizándolas, quemándolas de frío y no queremos eso. Entonces esa es una razón por la cual fracasas con tus suculentas. Y antes de pasar a la siguiente razón, pues te muestro estas suculentas. Muchas de ellas van a salir crestaditas, evidentemente, que son muy lindas. Algunas sí están sacando lo que son sus raíces a duras penas. Es importante aprovechar este momento para sembrarlas en un lugar en el que puedan enraizar, ya que las raíces ayudarán a que las suculentas generen un mayor tamaño. No todas las hojas van a sacar suculenta, evidentemente. En el caso de la Queveria Perlebón Number que yo reproduje, pues tuve mucho éxito porque todas ellas tienen unos colores preciosos y además nos han salido bastante bien. En el caso de esta Dusty Rose no nos ha ido tan bien. La Dusty Rose y la Queveria Lolita batallé mucho para que me dieran bebés. Y puedes ver por qué. Su índice de reproducción es muy bajo. Bueno, aunque las rosetas son bellas y tienen un color magnífico, desgraciadamente no me ha ido tan bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una hojita que está sacando algunos bebés. Vamos a ver, las demás se enraizaron. Esta no sacó ni raíces, ni hoja, ni nada. Entonces, también es verdad que algunas suculentas son más fáciles de reproducir por hoja y otras, por el contrario, son más difíciles. Pasemos al segundo punto por el cual no tienes éxito al momento de reproducir suculentas desde hoja. Otra de las razones por la cual tus suculentas no tienen éxito al momento de reproducirlas por hoja es un dato muy sencillo, y es que no enraizamos en el momento adecuado. Por ejemplo, esta suculentita pues ya está trayendo raíz, pero por azares del destino no le he dado la atención que se merece. A lo mejor tengo mucho trabajo, a lo mejor yo les dedico tiempo a mis suculentas el fin de semana. Sea cual sea la razón, no he tenido tiempo y entonces las suculentas empiezan a emitir raíces. Por ejemplo, esta suculentita que tiene aquí, mira nada más la raíz que está generando. Ahí se puede ver en pantalla, es una raíz de muy buen tamaño, pero no está enraizada. Y esto lo que va a hacer es que nosotros perdamos tiempo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que a medida que las suculentas generan raíz, venir y enraizarlas. Cuando nosotros veamos que nuestra suculenta tiene la raíz, debemos de venir a enraizar. ¿Por qué? Porque si no, ella lo que va a hacer la suculenta es que esas raíces se pueden quemar por el frío, se pueden deshacer por el frío o también se pueden secar por deshidratación.
Nosotros debemos de estar muy al pendiente de venir y apenas la suculenta saque raíces, enterrarla. Ahora, yo no te recomiendo que entierres directamente la suculenta porque a veces es necesario que haya algo de oxígeno para que ella genere raíces. Yo lo que hago es dejar las suculentas como aquí y a medida que ellas van sacando raíces, comenzarlas a enraizar. Aquí tengo un claro ejemplo. Mira, por ejemplo, este híbrido de Queveria. Pues sí, es una Queveria Lovely Rose o una Graptoveria Lovely Rose. Ya me confundí con los nombres, pues sí, una Lovely Rose. Esta tiene sus raíces que llegué y la enraicé y tiene un tamaño muy grande. Aquí lo puedes ver comparado a sus amigas Lovely Rose que no han sacado raíces o que no las hemos venido a enterrar. Por ejemplo, mira, aquí estás viendo la raíz de esta Lovely Rose. Lo que pasó es que no estuvimos a tiempo, no llegamos a tiempo y no enterramos bien la raíz y en cambio esta Lovely Rose que está aquí, esta sí enraizó muy bien. Y entonces, como esta tuvo más tiempo de enraizado, lo estás viendo, la raíz es más grande, crece más rápido la planta y vamos a tener mayor éxito. Esto me pasa muy a menudo. Como te mencioné, no soy partidario de enterrar las hojas apenas las cortemos, prefiero dejar que salgan algunas raíces y una vez que tenemos la raíz, enraizar ahora sí muy bien y comenzar a hidratar. Solamente que puedes ver el cambio tan grande o tan drástico de cuando cuidamos una suculenta apenas saca raíz, venimos y la enterramos. Acá, por ejemplo, tenemos otra que ha tenido éxito con la raíz, mira, a mayor enraizamiento. Aquí te daría el tip de que utilices polvillo de coco. El polvillo de coco va a ser tu mejor aliado cuando tú estés intentando cultivar suculentas porque va a ser mucho más fácil que ellas se enraicen solas. Esta es otra de las razones por las cuales tus suculentas no llegan a buen término. No las estás enraizando en el momento adecuado. Otra de las razones por las cuales tus suculentas no llegan a buen término es porque cortas la hoja demasiado pronto. Y no me refiero a que saques las hojas de la suculenta, no, sino que tienes que esperar a que toda la hoja sea absorbida. Por ejemplo, aquí tengo unas hermosas graptoverias muy bellas. Son unas Graptoveria ocalis que le dicen por ahí. Y te puedes dar cuenta que en este caso esta ya secó la hoja completamente. Aquí puedes ver que la hoja está completamente seca y este es el momento ideal para cortarla. Así que vamos a pasar a retirar esta hoja. Esta ya está completamente seca. La suculenta ya está enraizada y ya absorbió todos los nutrientes de la hoja mamá. Por el contrario, estas otras hojas aún hay mucho nutriente aquí. Esto no te aconsejo cortarla. Por ejemplo, esta no la vamos a cortar, ni tampoco esta. Hay muchos videos en donde te recomiendan cortar las hojas apenas empiece a enraizar el bebé. Y esto no es lo mejor porque estamos dejando sin nutrientes a nuestras bellas hijas. Aunque esté muy amarilla, como en este caso, aún no te aconsejo cortarla. La hoja tiene que estar completamente seca. Cuando está seca, te vas a dar cuenta que la roseta ya está muy viva, tiene muy buena raíz y podemos cortarla. Vamos ahora con otra suculenta que igual podríamos cortar. En el caso de esta suculenta, pues ya está muy seca, ya está arrugada, ya la podemos cortar, el bebé ya está establecido. Pues si quieres, puedes cortar las suculentas en esta forma. Pero si está todavía verde o un poco amarilla, no la cortes hasta que tenga indicios de que está seca. Por ejemplo, esta todavía tiene bastante néctar, bastantes minerales y vitaminas que la suculenta va a observar. Y bueno, pasando al otro punto rápidamente porque voy a aprovechar el sol, la cantidad de luz. Aunque no lo parezca, las suculentas bebés cultivadas desde hoja necesitan muchísima iluminación. Si tú estás cultivando suculentas desde hoja en un lugar que, por ejemplo, sea tu sala, en la cocina, y no tienen suficientemente la luz necesaria, no van a crecer y se te pueden marchitar. La luz es algo muy importante para nuestras hojas de suculenta, así que es muy importante darles luz. En este caso, pues esta es una suculenta que parece que es una
Suculenta crestada se va a hacer crestación y por eso está elevándose un poco. De todos modos, la luz es indispensable, queridos amigos y queridas amigas, para que nuestras suculentas estén contentas. Así que no te olvides de colocarlas en un lugar donde haya mucha luminosidad, pero sin sol directo, porque estas suculentas son bebés y podrían marchitarse con una elevada temperatura. No olvides este detalle si tú quieres cultivar hermosas suculentas como esta. Si tu suculenta está siendo cultivada a pleno sol, puede ser que se queme de un día para otro. Lo mejor será cultivarla con un plástico lechoso grado invernadero o una malla sombra del 50%. Yo soy Don Suculento, ya me voy y espero que te haya gustado este video con unos tips por los cuales tus suculentas no están llegando al éxito deseado. No te pierdas la segunda parte porque sí que hay otra segunda parte en donde te diré qué es lo que yo he hecho mal y las razones por las cuales no he tenido éxito cultivando suculentas. Nos vemos. Hasta la próxima.